Saludos alumnos de anatomía. Recordemos el proceso llamado gastrulación, en donde se diferencian las tres capas germinativas de tejido, que van a dar luego origen a los cuatro tejidos principales. El tejido nervioso, es uno de esos cuatro tejidos principales y proviene de la capa de ectodermo. Ahora vamos a ver un video y después continuaremos con nuestra clase. Tejido nervioso. El tejido nervioso es uno de los cuatro tejidos básicos. Se deriva del ectodermo y constituye el sistema nervioso, el cual controla todos los demás sistemas del organismo y nos permite interactuar con nuestro medio de manera consciente e inteligente. El tejido nervioso está formado por cuatro componentes que son neuronas, que son sus células principales, neuroglias, tejido conectivo y vasos sanguíneos. El sistema nervioso se divide morfológicamente en central y periférico. En el sistema nervioso central se integra y procesa la información sensitiva aferente, se elaboran respuestas e impulsos motores, se genera el pensamiento y emociones y se forma y almacena la memoria y el aprendizaje. Este sistema está protegido por hueso y está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está protegido por el cráneo y la médula espinal está protegida por la columna vertebral. El encéfalo a su vez se divide en cerebro y cerebelo. El sistema nervioso periférico tiene como función conducir los impulsos nerviosos sensitivos o aferentes desde todas las partes del organismo hasta el sistema nervioso central y conducir a su vez los impulsos motores o eferentes desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores como son los músculos y las glándulas. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios, ganglios nerviosos y terminaciones nerviosas. Los ganglios nerviosos se dividen en sensitivos y autónomos. Fisiológica o funcionalmente, el sistema nervioso se divide en autónomo y somático. Soma significa cuerpo, por lo que el sistema somático regula las funciones voluntarias o conscientes del organismo. Este recibe información del interior y de la superficie del cuerpo y elabora respuestas motoras. Auto significa propio y monos control, por lo que el sistema nervioso autónomo regula las funciones involuntarias o inconscientes del organismo. También es llamado sistema nervioso vegetativo. Este actúa sobre el músculo liso, el músculo cardíaco, las vísceras y las glándulas. Este a su vez se va a dividir en simpático y parasimpático. El simpático se activa en situaciones de emergencia, mientras que el parasimpático actúa en la vida cotidiana, por lo que estos dos, es decir, el simpático y el parasimpático, tienen funciones antagónicas. El sistema nervioso comunica el organismo con el medio a través de la recepción de estímulos por el sistema nervioso periférico y el procesamiento de estos y la elaboración de respuestas por el sistema nervioso central. De ahí que sus tres funciones básicas son la sensitiva, la integradora y la motora. Las células del tejido nervioso son las neuronas, que son sus células principales, y las neuroglias, que también son llamadas células de sostén. Estas protegen, nutren y sostienen a las neuronas. El tejido nervioso, que comprende aproximadamente hasta 1 billón de neuronas con multitud de interconexiones, forma el complejo sistema de comunicación neuronal del cuerpo. Las neuronas tienen receptores elaborados con sus terminales, especializados para recibir diferentes tipos de estímulos y convertirlos en impulsos nerviosos que al final pueden conducirse a centros nerviosos.
Para llevar a cabo estas funciones, el sistema nervioso está organizado desde el punto de vista anatómico en el sistema nervioso central, que comprende el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que incluye los nervios craneales provenientes del encéfalo, los nervios raquídeos provenientes de la médula espinal y sus ganglios relacionados. El sistema nervioso central es una estructura compleja que recoge millones de estímulos por segundo que procesa y memoriza continuamente. Las células que forman el sistema nervioso central se disponen de manera que dan lugar a dos formaciones: la sustancia gris constituida por el soma de las neuronas y sus dendritas, además de fibras amielínicas, y la sustancia blanca formada por las prolongaciones nerviosas que incluyen las dendritas y los axones, además de por fibras mielínicas, que son las que le confieren ese color que presenta. Bueno, lo que pudimos ver acá en este video es la clasificación del sistema nervioso central y periférico. Acá está lo que les comentaba el profesor Áquila. Estas sería la vaina de mielina, y estos pequeños espacios en la vaina son los nódulos de Ranvier, y el impulso va saltando. El impulso eléctrico va saltando. Este sería el soma de la neurona, estas son las dendritas, este es el núcleo, este es el cono axónico, y siempre la información se recibe por las dendritas o el cuerpo y se va a transmitir por el axón. O sea que es unidireccional la transmisión del impulso nervioso. Bueno, sigamos con nuestra clase. ¿Cuáles serían las funciones del tejido nervioso? Recibe, transmite e integra información. La parte de recibe la va a hacer a través de la parte sensitiva. O sea que voy a recibir a través del sistema nervioso periférico, donde voy a tener receptores que van a recibir la información y la van a transmitir al sistema nervioso central, donde se va a producir la integración de esta información y después se va a producir una respuesta que va a ser transmitida a los músculos o las glándulas. Bueno, otra función es controlar las actividades del cuerpo y sus partes. O sea que básicamente la función de este tejido es la comunicación. Pero toda esta comunicación tiene una función principal, que sería mantener la homeostasis. Está formado por dos tipos de células, las neuronas y las neuroglias. La neurona, que transmite el impulso eléctrico, está especializada para recibir estímulos y conducir los impulsos eléctricos, dispuestas como una red de comunicación. Sus propiedades son la irritabilidad, esta la habíamos estudiado cuando vimos las propiedades celulares, irritabilidad, y la conductibilidad, que permite la sinapsis, posee tamaño y forma variable. Bueno, hablando de esta irritabilidad y conductibilidad, estas características se la va a dar la membrana de la célula nerviosa. Tiene un nombre particular, se va a llamar neurilema. Neuri por neurona y lema de membrana. Y después tenemos las otras células, que son las gliales o neuroglia, también se llaman, células que no son conductoras, no transmiten el impulso eléctrico ni producen sinapsis, están en contacto con las neuronas, nunca están involucradas en la sinapsis. Ya vamos a ver cuáles son las funciones y los tipos de neuroglia que tenemos. En esta diapo podemos ver que tenemos muchos tipos diferentes de formas de neuronas. Las podemos encontrar célula piramidal doble, neurona del putamen del núcleo lentiforme, tienen formas variadas. Pero lo que siempre podemos encontrar es que tienen un cuerpo, que tienen un axón y que tienen dendritas. Esas serían las características básicas de las neuronas. Acá lo que estamos viendo en esta otra imagen serían las células gliales. ¿Sí? Vamos a tener las células gliales del sistema nervioso central, van a ser los astrocitos, que tienen forma estrellada. Fíjense que están en contacto con los capilares
de vasos sanguíneos. Estos astrocitos lo que van a hacer es formar la barrera hematoencefálica, porque estos astrocitos van a sostener a las neuronas y al mismo tiempo las van a alimentar. Fíjense cómo llegan estos pseudópodos, estos piecitos, a unirse al capilar. Entonces ellos van a absorber los nutrientes, va a pasar a través del cuerpo del astrocito, y el astrocito va a ser el que va a alimentar a la neurona. Esta otra que tenemos acá, que se llama microglía, tiene una función de defensa. Se encarga de fagocitar bacterias y virus que entren al sistema nervioso central. Tenemos también células ependimarias. Estas células se parecen a un tejido epitelial, pero no lo son, y lo que producen es líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde vamos a tener el líquido cefalorraquídeo? En el conducto medular vamos a tener el líquido cefalorraquídeo y también en los ventrículos del cerebro. Esta otra es el oligodendrocito, una célula que dentro del sistema nervioso central va a formar la vaina de mielina. Va a envolver, este sería el axón de una neurona, axón o fibra nerviosa le podemos decir, va a envolver, esta célula va a envolver y se va a enroscar en ese axón y va a producir una aislación eléctrica. Pero fíjense que siempre quedan pequeños espacios donde no hay aislación. Esos son los nódulos de Ranvier, por donde va a ir saltando el impulso eléctrico. Bien, ahora vemos las células de la glía, pero que no están dentro del sistema nervioso central, sino que están en el sistema nervioso periférico. Esta célula, que se llama célula de Schwann, va a ser la homóloga, o la que cumpliría la misma función que el oligodendrocito. ¿Sí? Esta célula de Schwann, si envuelve el axón y se enrosca alrededor, lo va a aislar, acá tenemos el nódulo de Ranvier, y va a hacer que el impulso eléctrico viaje con mayor velocidad. Fíjense que también la célula de Schwann puede ser que no envuelva el axón, sino que simplemente junte varios axones y los mantenga unidos. Entonces, en el caso de que el axón o la fibra nerviosa esté envuelta por la célula de Schwann, va a ser una fibra nerviosa mielínica, porque va a tener esta vaina de mielina que le forma la célula de Schwann. Y si las junta, las empaqueta, pero no las envuelve, van a ser fibras nerviosas amielínicas. También tenemos otras células en el sistema nervioso periférico que serían las células satélites, que van a envolver al cuerpo de las neuronas sensitivas que están fuera del sistema nervioso central. El cuerpo de la neurona sensitiva está por fuera, generalmente en ganglios sensitivos que están antes de ingresar a la médula espinal, y estas células satélites tienen la misma función que los astrocitos. Neurona. La neurona cumple todas las funciones celulares menos la reproducción. O sea que lo que no pueden hacer es reproducirse. Por suerte tenemos un número bastante grande de neuronas, formada por un cuerpo celular o soma, cuerpo también se puede llamar soma, que posee un núcleo grande con nucleolo. Acuérdense cuando vimos las partes o lo que estaba dentro del núcleo, teníamos el material genético y tenemos el nucleolo. El nucleolo va a ser el encargado de crear, formar, sintetizar las subunidades de los ribosomas, que luego en el citoplasma, que acá se va a llamar neuroplasma, van a unirse y van a formar los ribosomas. Y los ribosomas tenían la función de fabricar proteínas. Presenta neurolema. Neurolema dijimos que es la membrana plasmática, ¿sí? Pero se llama neurolema en el tejido nervioso, que rodea el neuroplasma. El neuroplasma sería el citoplasma, pero le cambiamos el prefijo neuro por cito, ¿sí? Entonces en vez de decir citoplasma decimos neuroplasma. Este neurolema es la gran diferencia que tiene este tipo de célula, porque es la parte de la célula que nos va a permitir la transmisión del impulso eléctrico. O sea que sin esta especialización que tiene el neurolema,
que las células nerviosas puedan transmitir información. Las interneuronas son células nerviosas, otro tipo de neurona, que transportan impulsos nerviosos sensitivos o motores desde el cerebro o hacia él, y que permiten que el cerebro coordine la información que recibe. Las hay de muchos tamaños y formas. En la figura se observan algunas de forma aproximadamente triangular. Las conexiones son muy complejas e involucran gran número de neuronas. Bueno, lo que sabemos es que estas están todas dentro del sistema nervioso central y son las que se encargan de procesar la información que recibimos a través de las neuronas sensitivas que venían del sistema nervioso periférico. Esta información va a ser integrada y procesada en diferentes partes del encéfalo y se va a producir después una respuesta que va a salir por las neuronas motoras. El citoesqueleto está formado por neurotúbulos y neurofilamentos. Bueno, volvemos a lo mismo. Lo que cambia es el prefijo, neuro. En vez de decir microtúbulos, decimos neurotúbulos. Y en vez de decir microfilamentos, decimos neurofilamentos. Contiene numerosas mitocondrias, un gran aparato de Golgi. ¿Por qué contiene un gran aparato de Golgi? Porque va a necesitar fabricar neurotransmisores. Y los neurotransmisores en su mayoría son proteínas que van a ser fabricados en el aparato de Golgi. Lisosomas, microtúbulos, vesículas e inclusiones. Bueno, tienen gran parecido con una célula general que es la que estudiamos nosotros. Gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso, por esto que decíamos que necesita fabricar en el aparato de Golgi neurotransmisores y muchos de los neurotransmisores son proteínas. Posee dos prolongaciones que son porciones de citoplasma rodeado por membrana. Dendritas, una corta, y axón largas con una terminación llamada teledendrón. Bien, las prolongaciones cortas se llaman dendritas. Y la prolongación larga, porque hay una sola, o sea, no hay axones, es el axón, con una terminación al final del axón que se llama teledendrón. Teledendrón o pie terminal en algunas bibliografías también se llama de esa forma. Dendritas son variadas y surgen de los polos del soma, o sea que van a salir de un polo, generalmente del soma, las dendritas, y en el otro polo va a estar saliendo el axón. Son cortas y con numerosas ramificaciones. Dendritas es lo mismo que decir arborizaciones, ¿sí? Son como las ramas de un árbol que se abren. Reciben los estímulos de otras células o del entorno, o sea que la neurona va a recibir la información a través de las dendritas o el mismo cuerpo de la neurona. Conducen el estímulo hacia el soma, hacia el cuerpo de la neurona, y las dendritas, carecen de mielina. Al conducir el estímulo hacia el soma, estos estímulos generalmente se van sumando hasta que superan cierto umbral, y cuando se supera ese umbral, se produce la despolarización de la neurona, y esa despolarización va a viajar a través del axón hasta el pie terminal, donde se va a liberar el neurotransmisor al espacio sináptico y se va a producir la sinapsis. El axón, dijimos que había uno solo, es único, delgado y de longitud variable. Lo podemos tener desde hasta una longitud máxima de 1 metro, o sea, puede salir de la columna lumbar y llegar hasta la punta del dedo gordo. Transmiten los estímulos a otras neuronas o a las células efectoras desde el soma hacia la periferia. Esta que estaba hablando yo sería una célula efectora, sería una motoneurona. Su soma lo va a tener en la médula espinal, a la altura de la columna lumbar, y va a llegar hacia la periferia al dedo gordo. Solo hay un axón por cada neurona, o sea que no tenemos varios axones, tenemos uno solo. Entre el soma y el comienzo de la vaina de mielina se genera el potencial de acción. Entre el cuerpo de la neurona y donde comienza la vaina de mielina que envuelve al axón, eso se llama cono axónico. Ahí es donde se van acumulando los estímulos y se genera el potencial de acción, que después se transmite a lo largo de todo el axón.
En su extremo está el teledendrón o pie terminal. Acá tendríamos un dibujo representativo de una motoneurona por la forma que tiene. Estas serían las dendritas o arborizaciones, que serían como las ramas de un árbol. Este sería el soma. A través de las dendritas recibiría los estímulos o los estímulos llegarían directamente al soma. Y una vez que alcanzo un cierto umbral eléctrico, se produce en este cono axónico que está acá la despolarización y se va a transmitir, acá no se está viendo la vaina de mielina, se produce la despolarización y se transmite este impulso eléctrico a través de todo el axón hasta llegar al pie terminal, que es este que está acá, donde se van a liberar, ahí van a haber vesículas que se formaron acá en el aparato de Golgi y que viajaron a través del citoesqueleto hasta llegar al pie terminal. Esas vesículas se van a fusionar con el neurolema, o sea, la membrana, y van a ser liberados a este espacio que va a ser el espacio sináptico. Y ahí se va a producir el efecto, en este caso sería una motoneurona muscular, se va a producir la despolarización de la membrana del músculo y se va a producir con esto la contracción muscular. Tenemos una clasificación de las neuronas según su función. Tenemos neuronas sensitivas. Estas son las que reciben los impulsos desde los receptores y llevan esta información hacia el sistema nervioso central. Cuando vimos el tejido epitelial, teníamos receptores en la piel. Estas serían neuronas sensitivas. Esos receptores sería la parte especializada para recibir el estímulo que va a ser transmitido a través de lo que vendría siendo la dendrita de la neurona sensitiva hasta llegar al cuerpo, y del cuerpo sale el axón que va a entrar al sistema nervioso central. Tenemos interneuronas que dijimos que forman una red intercomunicada e integradora, o sea, esto es el sistema nervioso central, encéfalo y médula, es la parte que procesa la información, la integra y produce una respuesta, y esa respuesta va a salir a través de las motoneuronas que transmiten impulsos desde el sistema nervioso central, o sea que el cuerpo de la motoneurona va a estar dentro del sistema nervioso central y el axón va a salir, que va a ser un nervio, hacia las células efectoras, en este caso los músculos. Neuronas sensitivas. Bueno, entonces, acá tengo un receptor sensorial que podría estar en la piel, podría ser, es un receptor encapsulado, fíjense cómo está envuelto, va a recibir un estímulo táctil y va a ser transmitido a través de esta dendrita hasta el cuerpo de la neurona, que está en un ganglio antes de entrar a la médula, y de ahí va a salir el impulso eléctrico transmitido por el axón, que va a llegar a este pie terminal axónico que tiene esta neurona sensitiva, y generalmente va a hacer sinapsis con otra neurona que está dentro de la médula, una interneurona, y esa interneurona va a transmitir la información tanto al sistema nervioso central, como también se puede producir en ese lugar un arco reflejo y directamente esta neurona sensitiva estimular una neurona motora y producirse un reflejo. Acá tenemos una imagen de receptores sensoriales, que son los que proporcionan la información del mundo exterior y la posición del propio cuerpo. Bueno, vamos a tener información de ecteroreceptores que van a transmitir información de lo que pasa fuera del cuerpo, y también tenemos interoreceptores que van a proporcionar información de lo que pasa dentro del cuerpo. Acá tenemos un esquema de una interneurona. Acuérdense, el 99% de las neuronas son interneuronas, son las que están en el sistema nervioso central y son las que van a producir los circuitos neurales y van a comunicar la información a diferentes partes del encéfalo. El tejido nervioso forma una red extendida por el cuerpo, transporta, controla los impulsos nerviosos, está formado por células, las neuronas, cada una tiene un cuerpo que contiene un núcleo, varias prolongaciones que reciben los impulsos.
Este sería una imagen de interneuronas, que están todas recibiendo y comunicando información. Todas tienen un cuerpo, todas tienen dendritas y todas tienen axones. Pero fíjense qué difícil que es distinguir en esta imagen, donde salen estas neuronas, cuáles son los axones, cuáles son las dendritas y hacia dónde iría la información. Por eso es tan complejo el tejido nervioso. Tenemos otro esquema acá donde podemos ver las neuronas motoras. Este es el cuerpo de la neurona motora que estaría dentro de la médula espinal o estaría más arriba en el sistema nervioso central. Estas serían las dendritas o arborizaciones por donde va a recibir la información. Se va a ir acumulando y una vez, fíjense que esta parte no tiene mielina, esto se llama cono axónico, que alcance un umbral se va a despolarizar y el impulso eléctrico va a ir saltando entre nódulo y nódulo de Ranvier hasta llegar al pie terminal donde se va a liberar el neurotransmisor. Fíjense, si decimos que esto está en el sistema nervioso central, esto que es el axón está en el sistema nervioso periférico, y como está en el sistema nervioso periférico, la célula de la glía que va a formar esta vaina de mielina va a ser la célula de Schwann. Y esta vaina no se va a llamar vaina de mielina, sino se va a llamar vaina de Schwann, porque está en el sistema nervioso periférico. Acá tenemos una microfotografía electrónica donde podemos ver neuronas. Este es el cuerpo, esas son las arborizaciones y acá tenemos el axón. Acuérdense, las neuronas tienen un solo axón. Bueno, acá tendríamos el circuito completo. Tendríamos la parte sensitiva, ¿sí? Acá tengo un receptor sensorial que podría ser de tacto, en este caso es encapsulado, pero podría ser una terminación libre. Yo me podría estar pinchando el dedo gordo de la mano, la información va por la dendrita hasta llegar al cuerpo de la neurona sensitiva. Esta información sale por el axón de la neurona sensitiva y se encuentra en la médula espinal con una interneurona. Esta interneurona va a producir un arco reflejo, va a estimular una neurona motora a través de las dendritas. Fíjense que acá la comunicación es dendrita a dendrita. Se transmitió a esta transmite a través de sus dendritas automáticamente el estímulo a las dendritas, o sea que y acá se produce también una transmisión eléctrica, alcanza cierto umbral, se despolariza, va saltando el impulso nervioso, llega al pie terminal, se produce la despolarización de la membrana del músculo y activo el músculo y retiro la mano de la aguja. Lo hacemos, uno se pincha y automáticamente retira la mano. Ese sería un arco reflejo. Al mismo tiempo, esta interneurona sale la información a través de un axón que acá no se ve y va a informar al sistema nervioso central de que te pinchaste el dedo. Transporte axonal. Bien, ¿qué estamos viendo acá? El esquema de una neurona. Este sería el cuerpo, estas serían las dendritas, el núcleo, esto sería el retículo endoplasmático liso y rugoso. Acá tendríamos el aparato de Golgi que va a estar formando las vesículas y las vesículas van a estar siendo transportadas a través del citoesqueleto por unas proteínas que producen movimiento, o sea que van a ser transportadas, van como caminando a través de el citoesqueleto hasta llegar al pie terminal, que es este, donde esas vesículas van a estar esperando que se produzca la despolarización de esta membrana para ser liberadas, fusionarse con la membrana y ser liberadas por exocitosis al espacio sináptico. Y ahí está este neurotransmisor, va a llegar a un receptor que va a estar en la membrana del músculo y va a producir la contracción. Fibra nerviosa. El cilindro eje está envuelto por una sustancia grasa llamada mielina, sistema nervioso central, y vaina de Schwann o neurilema en el sistema nervioso periférico. Entonces, la célula que produce esta vaina de mielina en el sistema nervioso central se llama oligodendrocito
y en el sistema nervioso periférico se llama célula de Schwann. ¿Qué sería la fibra nerviosa? Entonces serían estos axones que están saliendo o entrando al sistema nervioso central. ¿Por qué decimos saliendo o entrando? Porque si soy una motoneurona, el axón está saliendo, y si soy una neurona sensitiva, el axón está entrando. Esta presenta estrechamientos llamados nódulos de Ranvier, que ya hemos hablado bastante de esto. Un grupo de fibras nerviosas forman nervios, o sea que un manojo, muchas fibras motoras y muchas fibras sensitivas, todas envueltas en tejido conectivo, que va a ser epineuro, envueltas por este tejido conectivo, epineuro va a terminar formando nervios. Voy a tener, como veíamos en el músculo, voy a tener las tres capas de tejido conectivo. Voy a tener el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Bueno, acá nos está mostrando la vaina de mielina que algunos axones tienen, ¿sí? Este es el axón y esta que está alrededor es la vaina de mielina que lo aísla eléctricamente para hacer que el impulso viaje más rápido. En algunos casos, si yo no tuviera este aislante, que sería como el aislante del cable eléctrico que todos conocemos, podría haber una interferencia eléctrica y podría interrumpirse la conducción. Entonces no podría producir la acción. Acá tenemos el dibujo de un nervio. Los nervios son los cables del sistema nervioso, transportan mensajes del encéfalo y la médula espinal y los llevan hacia los mismos. Bueno, lo que hablábamos. Acá voy a tener, todo esto va a estar envuelto por tejido conectivo, que va a ser el epineuro. Esto va a estar envuelto también por tejido conectivo, que va a ser el perineuro. Y también va a estar envuelto esto por tejido conectivo, que va a ser el endoneuro. Y además de ese tejido conectivo, voy a tener esta vaina, que si estamos en el sistema periférico, se va a llamar la vaina de Schwann. Fíjense, esto sé que es un pie terminal de una neurona motora. Esto es un receptor encapsulado de una neurona sensitiva. Y estas podrían ser terminaciones nerviosas, por ejemplo, para el dolor. ¿Sí? Si me pincho, se estimularían estas y viajarían hasta la médula y me informarían de que, bueno, algo me duele. Las fibras nerviosas axones están unidas en haces paralelos. Cada fibra lleva impulso nervioso desde el núcleo de una neurona. Muchas tienen una vaina de mielina que aumenta la velocidad de la transmisión del impulso. Bueno, cada haz está recubierto por una vaina de protección que une a su vez los haces en nervios. O sea que todo esto que está envuelto también está unido por este tejido conectivo y terminamos formando un nervio. Y nos vamos ahora a las células de la neuroglia. Células ependimarias. Esta vimos el dibujito. Revestimiento epitelial de los ventrículos cerebrales o cavidades cerebrales y canal medular produce el líquido cefalorraquídeo. La función del líquido cefalorraquídeo la vamos a estudiar cuando veamos el sistema nervioso central en la unidad 6. Astrocitos proporcionan sostén físico y metabólico a las neuronas del sistema nervioso central. Estos astrocitos son los que dijimos que formaban la barrera hematoencefálica, o sea que los sostienen y al mismo tiempo los alimentan. En el sistema nervioso periférico, su homóloga se denomina célula satélite. Oligodendrocitos, células que mielinizan el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, sus homólogas se denominan células de Schwann. Y por último tenemos la microglía, son células con una función fagocítica del sistema nervioso central. Fagocítica como los glóbulos blancos, o sea que si hay una bacteria o un virus, la ingresan adentro de la célula y ahí usan los lisosomas o los peroxisomas para destruirla. Por último nos queda ver la sinapsis. Las sinapsis son uniones especializadas entre neuronas que facilitan la transmisión de los impulsos de una neurona a otra. Es la forma de comunicación
entre neuronas y la transmisión del impulso nervioso. Y vamos a tener diferentes tipos de sinapsis. Puede ser entre dendritas, y entonces va a ser una sinapsis solamente eléctrica, o puede ser a través de un axón y las dendritas de otra neurona, entonces va a ser electroquímica. O puede ser un axón y el soma de una neurona, y también va a ser electroquímica. Bueno, esto ha sido todo de tejido nervioso. Espero que les quede claro. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.